¿Crees que eres productivo? ¿Y por qué? Sí, o sea, yo siento que más que nada para organizarme de trabajo trato de como que tener mi horario, o sea, como por así decirlo, definir en qué momento voy a hacer cada parte para que al final no se me, bueno, al menos en la parte de que es todo estudio, no se me junte. Intentando organizarme bien en mis horarios para poder hacer todas las actividades que tengo en el día. Sí, viéndolo en el tema laboral, suelo pues a veces quizás escuchar un poco de música, o también me apoyo, sobre todo estar hidratado, o también de vez en cuando escuchar algunos que otros podcasts, ¿no? Para ser más productivo, quizás para relajarme, desestresarme y tener un mejor ambiente sobre todo. Sí, porque por ejemplo, antes de cada clase me organizo y estudio cada tema anticipadamente y me informo un poco más. Bueno, en la parte práctica lo que organizo es hacer mi día la noche anterior. Tengo prácticamente el día ya organizado. Yo creo que sí, pero es que depende del día, ¿no? Pues anoto todo en una agenda, o sea, como que todas las actividades que tengo que hacer, y si las cumplo al final del día, pues creo que podría decir que tuve un día productivo. Entonces hay unos días en los que soy más, unos días en los que soy menos, pero estoy bien. Sí, claro. Hay que dedicarse a cualquier actividad económica para que pueda efectivamente encontrar, ¿no?, los beneficios, y eso es definitivamente algo que está relacionado con la productividad. Sí, considero que soy productiva en mi día a día y en mi trabajo también. Primero que nada, un día antes como que planeo una agenda, escribo lo que tengo que hacer, y si en el día se me presentan otras ocasiones, también las escribo, y todo lo tengo ahí porque soy una persona muy olvidadiza, y bueno, trato de cumplir en lo que se puede lo que haya en mi agenda. A veces lo hago, a veces no, pero resulta. Productividad laboral es un concepto que está muy asociado a nuestro rendimiento dentro de nuestro trabajo, dentro de las actividades laborales que desempeñamos. Por ello, muchas veces nos preguntamos, ¿somos eficientes en nuestro trabajo? Y para poder nosotros sentirnos un poco más satisfechos con nuestra productividad, debemos hablar en qué medida esto nos puede afectar nuestra salud mental. Para hablar de ello, tenemos a nuestra invitada especialista en este tópico, Brita Bedguet, a quien ya le vamos a dar la bienvenida. Soy Dani Araujo, bienvenidos a Cayetanamente. Brita, muchísimo gusto tenerte en el programa, especialmente para hablar sobre esto de competencias laborales y que tiene que ver con la productividad. Okay, muchísimas gracias, Dani, por la invitación. Efectivamente, la productividad es un tema, muy importante. Lo sabemos que las organizaciones tienen que ser productivas, tienen que tener, lograr ciertas metas, pero para ello requieren mucho del apoyo de sus colaboradores. Los colaboradores son finalmente los que ponen la mano para que las empresas logren sus objetivos, ¿no? Y cuando las personas dicen, tengo productividad laboral o me siento que he sido productivo en mi contexto laboral, ¿a qué se estarían refiriendo en todo caso? Cuando hablamos de productividad laboral, estamos asociando mucho al cumplimiento de las metas, ¿no? Al cumplimiento de objetivos, ¿no? Al proponerse ciertos logros y finalmente, en un tiempo, ¿no?, luego de ejecutar una serie de tareas, lograr esas metas, ¿no? Entonces, para ello es muy importante que los colaboradores conozcan cuáles son esas metas, ¿no? Estamos empezando un nuevo año, cada año que las empresas organizan su plan, necesitamos conocer cuáles son esos objetivos, ¿no? Y trasladar esos objetivos también a las acciones de los colaboradores. Y si hablamos de los aspectos personales o de repente de la actitud personal dentro del contexto laboral, ¿pueden haber barreras personales que podrían impedir esa productividad y que de repente el colaborador no se da cuenta? Sí, exactamente, ¿no? En primer lugar, que uno tiene que estar, en cualquiera sea la posición que esté ocupando en la organización, conocer cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Entonces, es importante que el colaborador conozca cuál es su función, cuáles son sus funciones, cuáles son sus objetivos y cuáles son esos recursos que necesita para lograr sus objetivos, ¿no? Todo trabajo tiene una serie de demandas. Existe lo que se conoce como el modelo del Job and Demand and Resources, que entra, en castellano sería el modelo de demandas y recursos, en donde tiene que haber un balance entre lo que el trabajo
te pide, o sea, las demandas laborales, ¿no? Que pueden ser demandas cognitivas, y el colaborador tiene que contar con los recursos para poder satisfacer esas demandas, ¿no? Una coherencia entre los recursos personales y la demanda laboral. Exactamente, pero no solamente hablamos de recursos personales que sí son importantes, claro, tengo que tener los conocimientos, las habilidades, no hablamos de las competencias, ¿no? De las competencias laborales que yo requiero para hacer esa posición, que son las, digamos, las personales, ¿no? Pero también la organización tiene que proveerte de recursos, ¿no? Digamos, desde un ambiente cómodo, ¿no? Desde los recursos básicos, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, un balance para que el colaborador se pueda sentir productivo, ¿no? Y cumplir las metas que se le han asignado, ¿no? Brita, de esa misma manera que nos has explicado las barreras, también hay elementos que son facilitadores, ¿no? Para la productividad laboral. ¿Cuáles podrían ser estos? Efectivamente, hay elementos como, en primer lugar, la autonomía, ¿no? Es decir, que el colaborador tenga el espacio para que pueda justamente poner en práctica esas competencias, ¿no? Autonomía no quiere decir que libertad, en el sentido, no, obviamente tiene que haber una dirección, ¿no? Un liderazgo que le marque un poco las pautas, pero autonomía en el sentido de que pueda ser creativo, ¿no? Que tome sus decisiones. Que tome sus propias decisiones, ¿no? Obviamente dentro de un marco, ¿no? Donde pueda manejarse. En segundo lugar, que la tarea que realice sea realmente significativa, ¿no? Que sienta que efectivamente hay un valor agregado que él pueda, digamos, contribuir. En tercer lugar, que sea identificable, digamos, que se identifique con lo que hace, ¿no? Que efectivamente se sienta satisfecho, y eso va a generar mucha motivación también del colaborador, ¿no? Y un colaborador motivado, satisfecho, por consecuencia va a ser mucho más productivo, ¿no? Entonces sería un poco las pautas. Qué importante, porque muchas veces se habla de cuánto interioriza el colaborador los valores institucionales, organizacionales, ¿no? Para evitar la anomia organizacional, ¿no? Entonces, esto es importante. A veces se habla de la situación de yo tengo mi camiseta, es la camiseta de mi trabajo, ¿no? ¿Cuán importante, cuán poderoso es esto para que se sienta motivado y sea más productivo el colaborador? Efectivamente es muy importante, Dani, porque hay un rol que cumple mucho la cultura, ¿no? En los colaboradores. Cuando un colaborador se siente muy identificado con la cultura de la empresa, con los valores de la empresa, la hace propia, ¿no? Y al hacerla propia es como decir, eso también es parte de mí. Si yo hago las cosas bien, yo también voy a salir beneficiado, ¿no? Si mi empresa le va bien, si soy productivo, la empresa logra sus metas, por lo tanto, a él también, ¿no? Le retribuye ese beneficio, ¿no? ¿Se puede hablar de un orgullo organizacional? Yo creo que sí, yo creo que sí. Efectivamente, las personas deben sentirse orgullosas de la organización donde trabajan, pero para eso también tiene que haber como que una relación, ¿no? de doble sentido, ¿no? El colaborador aporta con sus conocimientos, con sus habilidades, pero también la organización le ofrece el espacio y los recursos para poder justamente crear ese vínculo, ¿no? Si nosotros hablamos como una situación de timidez en el sentido de que de repente no me atrevo a hacer cosas que podría hacer y que eso me puede orientar a ser más productivo, ¿no? De repente necesitamos herramientas, estrategias a desarrollar. ¿Qué recomendarías? O sea, ¿qué estrategias, qué habilidades recomendarías desarrollar en el colaborador que pueda contribuir a ser mucho más productivo? En primer lugar, considero que es importante que desarrollar la iniciativa del colaborador, ¿no? Pero también ahí hay un rol importante de parte de los jefes, ¿no? De los líderes, que los líderes brinden ese espacio para que el colaborador pueda proponer las ideas, ¿no? Pueda ser, digamos, creativo en sus soluciones, tener esa apertura, ¿no? Para que el colaborador justamente pueda, digamos, proponer cambios o hacer mejoras. Es lo que se conoce hoy en día con el concepto del job crafting. El job crafting es digamos, siempre utilizamos palabras del contexto. Pero de repente traducida sería como que estás como que construyendo, articulando tu propio trabajo, ¿no? Que es que tengas el espacio para que el colaborador dentro de sus funciones pueda aportar, hacer las cosas de una manera más creativa, ¿no? Ponerse algunas metas personales dentro de las funciones que realiza, ¿no? Entonces, ese concepto es muy importante, permitirles que el colaborador dentro de las funciones
desarrolle también su propia forma de hacer el trabajo. Ya que has hablado de que a veces en el contexto laboral utilizamos muchos términos que, pero tienen su especificación en nuestra cultura, ¿no? Sí. Por ejemplo, el engagement o el compromiso laboral, el ¿no? engagement, ¿no? ¿Cómo esto también participa dentro de la productividad? El engagement es, digamos, un concepto que se traduce como la palabra engagement en castellano sería un compromiso, pero en realidad es más que un compromiso, es un factor intrínseco, ¿no? Que tiene el colaborador para sentirse, digamos, lleno, pleno en el trabajo que realiza, ¿no? Un colaborador que está en, digamos, un estado de engagement, ¿no? Es un colaborador que se encuentra en un, digamos, en un plano motivacional, ¿no? Un plano placentero, ¿no? Un entorno laboral placentero, en donde hay una alta satisfacción, ¿no? Entonces, cuando tenemos un entorno laboral placentero y tenemos una alta satisfacción, entonces podemos decir que el colaborador se encuentra en un estado, ¿no? De un alto engagement, alto compromiso. Justo por ello te preguntaba esto, porque si bien es cierto hay tareas laborales que son propias en un horario, pero también hay el espacio de descanso, ¿no? Las vacaciones, el disfrute. ¿Cómo esto combina y fortalece este compromiso laboral? Tiene que el colaborador tener un espacio. Hoy en día, efectivamente, a veces la carga laboral nos agobia, a veces finalmente incluso llegas a fin de año y dices, ya no llego, ¿no? ¿no? Claro. Pero siempre hay que tener ese espacio, ¿no? Espacio para poder hacer un alto, reflexionar y decir, ok, ¿no? Voy a aplicar algunas estrategias para justamente evitar llegar al estado, vamos a decirle, opuesto al engagement, que podría ser un burnout, o quizás a un nivel, no tanto burnout, pero sí un nivel muy trabajólico, ¿no? Esas personas que no pueden dejar de trabajar porque si no sienten que no van a poder satisfacerse. Entonces, hay que buscar espacios incluso dentro del mismo trabajo, ¿no? Pausas activas, ¿no? El hecho de cambiar de tarea, por ejemplo, ¿no? O sea, estar concentrado en una tarea, luego la dejas y cambias a otra actividad, también es un espacio en donde las personas pueden, ¿no? Retomar un poco la energía, ¿no? Y establecer algunas rutinas, ¿no? Rutinas importantes, ¿no? Saber que, perfecto, si no soy una persona muy deportista y sé que el deporte no es algo que a mí me relaja, puedo a lo mejor, no sé, salir a tomar un café o buscar algunos, no sé, con la familia o leer un libro. Cada uno tiene que buscar de acuerdo a sus propias características. ¿no? A lo que cada uno se siente, digamos, le brinda esa sensación de tranquilidad, ¿no? Eso sí es muy importante, que cada persona busque ese espacio, ¿no? Ahora, dentro de este contexto laboral se habla mucho de la intención de renuncia, ¿no? Y cuando se comienza a explorar un poquito sobre ello, hay aspectos más personales que propiamente institucionales, ¿no? La persona, ¿qué tendría que hacer de pronto si ante determinadas circunstancias su primera intención es, entonces voy a cambiar, ¿no? Pero más bien es recomendable que evalúe que de repente hay algo que tiene que hacer como persona para que eso sea de una manera más saludable para la persona. Efectivamente, Dani, las personas cuando se enfrentan situaciones difíciles, todos nos hemos podido enfrentar situaciones difíciles en los centros laborales. La primera reacción de las personas es renuncia, me voy, ¿no? Que es una especie, es la primera etapa, la parte emocional, ¿no? La parte emocional. Pero luego entra ahí un poco, efectivamente, sí, entra la empatía, ¿no? Efectivamente, sí, entiendo, te sientes agobiado, te sientes cansado, puedes renunciar, pero analicemos por qué. Entonces, ayudar un poco a entrar, dejar un poquito la parte emocional, que sí es importante, es la primera reacción que uno tiene, pero analizar cuáles son esos elementos que te hacen llevar a ese pensamiento, ¿no? A lo mejor no es tanto el trabajo, a lo mejor puede ser un vínculo con mi compañero, o un vínculo con el jefe. ¿Cuál es entrar, digamos, a buscar cuál es la razón, ¿no? La causa raíz de esa sensación de querer renunciar, ¿no? Y en base a eso decir, efectivamente no es tanto el problema, a lo mejor quizás es un tema de discusión o comunicación con el jefe, ¿no? O que simplemente la tarea o la meta no estuvo clara. Y de pronto esta suerte, vamos a llamarla violenta de intención de renuncia o impulsiva, podría hacer que la persona, si no evalúa estos aspectos que está señalando, pierda sus metas personales, porque está pues dentro de un proceso de laboral
que ha sido importante por lo que ha elegido. ¿No? Exactamente, ¿no? Pero eso es importante, sí, entrar un poco, acompañar en ese proceso, decir, ok, vamos a analizar por qué, cuál es el motivo, qué pasó, o cuál fue el detonante, ¿no? Porque a lo mejor ha sido, como se dice, un cúmulo de cosas y de pronto descubres, no es tanto así, vamos a analizar la causa raíz y poder acompañar digamos, en este caso, al colaborador, ¿no? No puedo dejar de preguntarte sobre el conflicto que a veces ocurre entre la actividad laboral y la actividad familiar, ¿no? A veces los problemas laborales los mandamos a casa y o de casa traemos. Y a la casa al trabajo, efectivamente. ¿Cómo esto debería ser manejado? A ver, decir que no lleves los problemas de la casa al trabajo y no lleves los problemas del trabajo a la casa es a veces decir la persona es, digamos, hay que ser realistas, no es tan fácil, ¿no? Porque al final recordemos que la persona es un todo, ¿no? Somos un ser integral, entonces lo que nos pasa en el trabajo de todas maneras va a afectar la convivencia en la familia y lo que pasa en la familia también va a afectar en el trabajo, ¿no? Sin embargo, es importante acompañar al colaborador en brindarle quizás que en el trabajo sea un espacio, ¿no? En donde pueda aportar, ¿no? Y digamos desvincularse en quizás un poquito de lo que está pasando en casa y al revés, ¿no? O sea, ayudarlos a separar dos contextos distintos, ¿no? Que uno sea como lo que compensa al otro, ¿no? El balance vida, trabajo, familia. Es importante que el colaborador pueda compensar, ¿no? Entonces, que encuentre en su casa, digamos, un espacio de relajación si tiene un problema de trabajo, o en el trabajo un espacio de convivencia y apoyo cuando las cosas pasan en casa. Por lo tanto, si tuviéramos la oportunidad de decir a los colaboradores, ¿no? Y que tienen la intención de ser productivos, ¿qué no hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Digamos, quedarse, digamos, ¿qué no hacer? En primer lugar, quedarse, digamos, callados en el sentido de tengo miedo, a lo mejor no sé cuáles son las metas o no sé cuál es mi trabajo, sino que tengan la confianza suficiente para preguntar, ¿no? Preguntar cuáles van a ser los objetivos, preguntar cuáles son los recursos con los que va a contar, ¿no? También no hacer, digamos, el hecho, eso es difícil, o ponerse, digamos, barreras propias. Esas barreras propias, ¿no? Que a veces esas barreras propias son, aunque uno no crea, mucho más fuertes, ¿no? Porque ya uno se pone la barrera y no hay quien lo saque de ahí, ¿no? Entonces, ¿qué no hacer? Eso, justamente, ¿no? Ponerse sus propias barreras, no conversar con su jefe, no tener esa comunicación abierta para saber cuáles son las metas o los objetivos que se espera de él, ¿no? O de ella. Yo creo con la situación de qué no hacer, nos hemos orientado a que las personas comiencen entonces puedo hacer eso, ¿no? Claro. Puedo aperturarme, puedo tener oportunidades de crecer dentro de mi institución, ¿no? Así es. Una última recomendación, ¿no? Que creas que es importante para fortalecer esta situación de fortalecimiento laboral, ¿no? Una última recomendación, yo diría que no le tengamos miedo a, digamos, a los retos, ¿no? Todo trabajo vamos a encontrar pros, contras, ¿no? Vamos a encontrar algunas cosas que son muy bonitas y cosas que a veces nos van a decir, oye, esto no es tanto, pero al final es un reto que uno tiene que asumir, ¿no? No tengamos miedo a los retos, no tengamos miedo a preguntar, no tengamos miedo a pedir recursos, ¿no? Para poder justamente ser productivo, ¿no? Cero miedo. Cero miedo. Muchas gracias, Brita. Realmente ha sido muy importante escucharte. Yo creo que quienes están haciendo ahora una nueva meta en este próximo año, creo que van a tener en cuenta ello. Muchísimas gracias. Gracias, Dani. Gracias. Hemos tenido la oportunidad de, con Brita Bedgue, ver cómo nosotros podemos ser más productivos si no dejamos los miedos y más bien nos enfrentamos a los retos. Muchísimas gracias. Hoy quiero comentarles algo muy importante sobre la curva de Jerkin-Dapso, la U invertida, que nos habla sobre cómo el estrés afecta nuestro rendimiento en general y especialmente nuestro rendimiento laboral. Imagínense ustedes una montaña
en donde las personas en la base, al lado izquierdo, se encuentran desmotivadas, desinteresadas, y eso no hace de que puedan ser productivos, pero de pronto comienzan a activarse, a interesarse, a comprometerse con su tarea laboral y comienzan a ser mucho más activos, logrando de alguna manera interactuar y comprometerse laboralmente y lograr un equilibrio. Este equilibrio debe mantenerse, pero muchas veces el estrés hace de que se rompa este equilibrio. De repente mucho trabajo, situaciones que no podemos enfrentar y hacemos que nuevamente nuestra productividad comience a bajar, ¿no? Cuando esto ocurre, podemos encontrarnos ante una situación de agotamiento, de estrés no manejado, un estrés no afrontado, y hace que nosotros podamos bajar nuevamente esta montaña. Lo que se debe hacer, lo que se esperaría que se tenga que hacer para tener un bienestar psicológico, es lograr las herramientas o mantener estrategias que nos permitan tener el equilibrio, quedarnos en la parte de una adecuación laboral, un bienestar psicológico dentro de nuestro contexto laboral. Por ello, es importante manejar el estrés dentro del contexto laboral. Si bien es cierto, esto nos activa y nos permite adecuarnos, pero debemos nosotros saber enfrentarnos para no caernos de la montaña. Bien, ahora vamos a responder a algunas preguntas que seguramente van a ser de gran ayuda para aquellos que estamos ya en una tarea laboral. ¿Cómo influye el desempeño en el trabajo en nuestra salud mental? Gracias, Kelvin, por esta pregunta tan importante. En realidad, cuando nosotros tenemos una vida laboral, para que nuestra salud mental esté equilibrada, es necesario tener satisfacción laboral, un elemento importante de confort dentro de nuestra actividad laboral. Y muchas veces hay que buscar los elementos que nos permitan esta satisfacción laboral. ¿Qué efectos tiene el estrés laboral en nuestra capacidad de ser productivos? Diana está preocupada sobre ello y en qué medida el estrés laboral podría repercutir en nuestra capacidad de productividad. En realidad, el estrés laboral es una condición que activa una respuesta dentro de nuestra tarea laboral, y cuando nosotros podemos manejar este comportamiento, es decir, nos da una alerta de que algo está pasando y lo podemos manejar, entonces sirve como un elemento motivador para una respuesta más productiva. El problema está cuando no tenemos el modo de afrontamiento, y eso hace que vaya a desequilibrar nuestro estado emocional y cree un malestar, un desconfort, y entonces ahí sí afecta nuestra salud mental. Tenemos otra pregunta de Mariela. Nos dice, ¿cómo podemos darnos cuenta cuando estamos cerca de un burnout? Es decir, cuando estamos agotados laboralmente. En realidad, nosotros podemos fijarnos que muchas veces nos podemos sentir cansados, agotados, pero empezamos a cambiar nuestro estilo de vida. Comenzamos a tener una dificultad para funcionar de la misma manera que funcionábamos antes. Existe entonces una condición de agotamiento sumado a un factor de despersonalización. Ese es un síntoma básico para darnos cuenta que estamos en una situación de agotamiento y estrés laboral. También tenemos una pregunta de Andrea. Nos dice, ¿es bueno trabajar bajo presión o realmente nos afecta más de lo que creemos? En este aspecto es importante, Andrea, tener en cuenta que esto está asociado a algunos rasgos de personalidad. Muchas veces las personas nos sentimos más cómodas cuando estamos trabajando con mucha carga y otras veces esto nos afecta más. Lo importante es saber que nuestro rendimiento debe estar de acuerdo con nuestras capacidades, tanto físicas como mentales. Otra pregunta que nos hacen es,
¿Qué pequeños cambios en nuestra rutina podemos hacer para ayudarnos al equilibrio en el trabajo y al cansancio? Mauricio, qué importante señalar esto porque ya estamos considerando que existe la necesidad de poder modular o regular nuestro comportamiento, especialmente laboral, porque esto podría ayudarnos a tener un equilibrio dentro de nuestro desempeño. Muchas veces nos conformamos por una estabilidad a pesar de que no nos gusta, ¿no? Eso no es bueno. Lo que buscamos es el cambio a pesar que sea difícil lograr este cambio. También tenemos una pregunta de Mateo. Dice, ¿sentir que tenemos una rutina fija realmente mejora nuestra productividad? En realidad, mira, Mateo, acá hay una situación muy importante. Si bien es cierto, existe la posibilidad de poder desempeñarnos dentro de un confort, también se puede dar la situación del aburrimiento en el trabajo, vale decir, donde la persona comienza a sentirse que lo que hace es algo que ya conoce, que no lo lleva a una mejor productividad, que no lo lleva a un mejor desarrollo personal. Y entonces puede aparecer una situación conocida como el síndrome del aburrimiento laboral, que es peligroso y afecta nuestro estado mental. Muchísimas gracias por todas sus preguntas y esperemos seguir siempre contestando estas preguntas. Cualquier inquietud o quieran ustedes trabajar sobre algún tema, por favor, escríbanos aquí en Cayetanamente.